Bueno, vamos dando comienzo a el mes de abril 2021. Buenos días a todos. Y mi nombre es Juan Plateo, soy el responsable de Select y Banca Privada en Santander, Uruguay. Para mí es un gusto darles la bienvenida a una nueva charla de ciclo que solemos hacer recurrentemente, que en este momento quisimos bautizar Nuevo Contexto de Inversión, Oportunidades y Desafíos para el 2021. Creo que todos tienen claro que todo cambió muchísimo en este último año. Y bueno, es importante entender en qué se materializaron los cambios y dónde estamos. Primero que nada, agradecerles a todos los que están conectados por dedicarnos un poco de su tiempo a escucharnos y a ver lo que tenemos que decir. En esta oportunidad me acompañan Andreina Rux y Gastón Sirota, que son nuestros responsables del área de inversiones, que ya son viejos conocidos para muchos, así que no voy a dar mucho de su currículum, pero son dos brillantes profesionales que están llevando a cabo todo lo que es el mundo de las inversiones. Nos acompañan muchos de nuestros colegas banqueros de los distintos centros, pero principalmente, y no quiero dejar de pasar por alto, el deseo de que todos se encuentren bien, con salud, en este momento tan complicado, que ustedes y sus familias estén de la mejor manera que sea posible en este contexto y en el momento en el que en Uruguay estamos un poquito más complicados. Así que nada, nuestro deseo de todo corazón del banco, para nosotros la salud es un compromiso y queremos que realmente se encuentren mejor. Como preámbulo, y antes de darle la palabra a Gastón, mencionar, hace un año, justo, casi que exactamente un año, teníamos nuestra primera charla virtual. Hoy ya nos acostumbramos a hablar por Zoom, por Teams y todas las derivadas. Una realidad que llegó para quedarse, más allá de la pandemia. Hay muchas otras realidades que van a llegar para cambiar y estos son los temas que queremos hablar. Mucho pasó, vamos a repasarlo y bueno, esperamos que sea de su agrado y su interés. Por supuesto que al final quedamos abiertos para preguntas que nos pueden transmitir a través de los ejecutivos por WhatsApp o haciendo preguntas escritas en el icono de preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulo, Gastón, todo tuyo. Excelente. Bueno, Juan, muchas gracias por la introducción y bienvenidos a todos. Antes de comenzar a hablar del contexto actual del mundo de la economía y de las inversiones, nos gustaría hacer un breve repaso de lo que pasó en el año 2020, el cual fue un año histórico y que seguramente todos recordaremos por el resto de nuestras vidas. En diciembre de 2019, en China comienza el brote y se empieza a extender en todo el mundo. Eso empieza a desencadenar una serie de sucesos económicos muy importantes. Las economías se empiezan a cerrar y se genera un miedo generalizado en todo el mundo, el cual lleva a que los mercados financieros colapsen. En el 12 de marzo de 2020 llegamos a mínimos en la bolsa y de hecho ese día, el 12 de marzo, fue el día de mayor caída desde el Black Monday en 1987. Fue un día de una caída abrupta donde todos los principales índices mundiales cayeron y para poder solucionar eso, las principales economías de los países desarrollados, de la OCDE, y también las economías emergentes, comenzaron a tomar políticas monetarias y fiscales extremadamente agresivas para salir de la crisis, inclusive más fuertes que las medidas que se tomaron en la crisis del 2008, en parte también por el aprendizaje de las crisis anteriores. La Fed llevó la tasa a niveles de cero y vemos que en ese momento, después de un gran pánico, las bolsas comenzaron a reactivarse. Algo que es muy importante de esta crisis desde el punto de vista financiero es que fue una crisis que en un periodo muy corto de tiempo se recuperó. De hecho, fue la crisis
que la recuperación fue más rápida de la historia. Nosotros en agosto de 2020 ya estábamos en niveles prepandémicos, es decir, desde que tocamos el mínimo en las bolsas en marzo, la recuperación llegó solo hasta agosto de 2020 y desde ese momento hacia adelante fue solo crecimiento desde el punto de vista de los mercados financieros. No obstante, es importante destacar que pasaron algunos hitos históricos. Por ejemplo, vimos el petróleo negativo, el menos 37, que es algo que nunca nos hubiésemos imaginado anteriormente, ver el barril de petróleo en esos niveles. Hubo, más allá de los miedos en los mercados financieros, hubo miedos generalizados como quedarnos sin alcohol en gel, sin papel higiénico, cosas que nunca antes se hubiesen creído. Más sobre fin del año pasado, la Fed cambió su objetivo de inflación a tener una política más flexible en torno al 2%. Eso quiere decir que empezó a permitir fluctuar los niveles de inflación en función de lo que consideraba que la economía iba necesitando. Sobre el fin de año, Biden gana las elecciones y más cercano, en los últimos meses del año, vemos que en UK se aprueba la vacuna de Pfizer, BioNTech, y empezamos a ver cierto panorama de salida desde el punto de vista de la economía real, no solo de los mercados financieros, porque la realidad es que los mercados financieros terminaron el 2020 con un año excelente, extremadamente volátil, pero con muy buenos retornos. Una cosa que me gustaría decir antes de pasar a la siguiente slide es que la caída del 2020 en términos reales de PBI mundial fue la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual es algo realmente impresionante, y cómo en un contexto de caída mundial, digamos, tan grande, todavía no se definió exacto cuánto fue la caída de 2020, pero las estimaciones hablan a nivel mundial en torno al 3,5%, cómo la recuperación de los mercados financieros fue tan grande, y sin lugar a dudas, las principales economías, las políticas monetarias, fiscales e incentivo, fueron lo que tuvieron un gran rol para lograr ese desarrollo. Si pasamos a la siguiente slide, vamos a ver que para hablar de economía es importante repasar el tema de la recuperación sanitaria y de la vacunación. ¿Por qué es importante esto? Para contextualizarlo, porque para que se reactive la economía real, creemos que, desde luego, es fundamental la vacunación, y es el único camino para que se reactive la economía real, en conjunto con política monetaria y política fiscal. Por eso no podemos hablar de economía sin prestar atención a qué es lo que está pasando en cantidad de casos de COVID y a la vez de vacunación, que es la otra cara de la moneda. Como vemos, en Europa y en Estados Unidos hay algunos países que tienen más controlada la situación y otros que siguen con picos muy altos de casos nuevos, como es el caso de Francia, Italia, Alemania. Si nos movemos a la siguiente slide, vamos a ver que en el caso de Latinoamérica, los casos han aumentado significativamente. De hecho, somos la región con más casos diarios a nivel mundial, y lamentablemente hoy en día Uruguay somos el país con más casos por millón de habitantes. No solo Uruguay, sino que los países que le siguen son Argentina, Chile, y son todos países, digamos, latinoamericanos. Si vamos a los niveles de vacunación, vemos que hay algunos países que ya están más cercanos a solucionar el tema desde el punto de vista de la crisis sanitaria, y que ya están reactivando, digamos, su economía y volviendo a los niveles normales de actividad, como es el caso de Israel. Inglaterra viene mejor, aunque todavía tiene bastantes casos. Chile, Estados Unidos, nosotros en Uruguay venimos bien en niveles de vacunación, pero la contracara, lamentablemente, es que venimos también con muchos casos, y bueno, en la medida que la vacunación vaya avanzando, esto va a ir repercutiendo fuertemente en todos los sectores más cíclicos, en el turismo y demás. Si nos movemos a la siguiente, acá vemos un poco más de
de lo mismo que estábamos hablando, de los niveles de vacunación cada 100 personas, que por suerte Uruguay estamos liderando en ese ranking. Pasemos ahora a lo que son las perspectivas de crecimiento para este 2021. Como les contaba anteriormente, venimos de la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo realmente impresionante, pero como positivo, las perspectivas de crecimiento para el 2021 son de 6%. De hecho, el Fondo Monetario Internacional recientemente las revisó al alza, porque eran de 5,5 y les pasó al 6%, y eso implica el mayor crecimiento desde 1980, lo cual es realmente impresionante, y este crecimiento se espera que sea continuo hacia adelante. Digamos, esperamos que en 2022 se continúe creciendo, aunque desde luego mantener niveles de crecimiento mundial del 6% no parecería razonable, por lo que las perspectivas para 2022 y 2023 son más moderadas. Si seguimos y vemos un poco más desagregada esta información, vamos a ver que se espera que las economías avanzadas en su conjunto crezcan en el orden del 5,1% para el 2021 y del 3,6% para el 2022. En el caso de las emergentes, se espera que el crecimiento sea en torno al 6,7% en 2021 y 5% en 2022. No obstante, cabe destacar que este crecimiento fuerte en las economías emergentes está liderado por algunos países en puntual, que se espera que crezcan muy por encima de la media, como es el caso de China y de India, que en el caso de China se espera que crezca un 8,4%, que es una cifra realmente impresionante. Vale mencionar que China fue uno de los pocos países con crecimiento económico en 2020, y en el caso de India se espera un crecimiento de 12,5%, el cual es realmente muy elevado también. Si seguimos, vamos a ver que una de las principales preocupaciones de las personas en este periodo es la inflación. No solo en las economías emergentes, que ya estamos acostumbrados a tener ciertos niveles de inflación, sino que la inflación en los países desarrollados y específicamente en Estados Unidos. ¿Por qué tomamos tanto a Estados Unidos como referencia? Porque, por ejemplo, en el mercado de renta fija, todos sabemos que el bono americano es la referencia que se toma para medir el riesgo país, y es lo que se toma como activo libre de riesgo, por lo cual siempre que analizamos las inversiones es necesario que hagamos un especial hincapié en Estados Unidos por ser la referencia para el mundo. En lo que tiene que ver con las expectativas de inflación, vemos que actualmente se encuentran niveles de 2,5%, lo cual es superior a lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos años. Sin embargo, queremos destacar que no lo vemos como un problema y un escenario inflacionista preocupante. Como vemos en el gráfico de la derecha, vamos a ver que vemos un output gap bastante grande entre la capacidad de utilización, es decir, los recursos ociosos que tenemos, y el nivel de producción real y el nivel en el que está el mercado laboral. ¿Qué quiere decir esto? Los mayores niveles de demanda y de producción suelen incentivar mayores niveles de inflación. Sin embargo, como vemos que la economía real todavía tiene espacio para crecer antes de llegar a niveles de capacidad de utilización preocupantes, no vemos que la inflación se vaya a ir a niveles muy elevados. Creemos sí que como la política de la Fed es flexible, la inflación puede subir por encima de 2, 2,5, inclusive un poco más, pero no creemos que vaya a llegar a niveles que sean preocupantes a nivel mundial. Si seguimos, acá vamos a ver un poco similar a lo que estábamos hablando, tanto para el caso de Estados Unidos como de Alemania. En Estados Unidos se destaca que rompemos con el nivel de expectativas de inflación un 2%. Cuando hablamos del concepto de inflación, es importante no solo ver la inflación pasada, sino las expectativas, porque las expectativas en mayor medida son las que terminan condicionando
la inflación futura. Es decir, si yo espero que la inflación sea más alta, seguramente voy a subir el precio hoy y eso va a terminar incidiendo realmente en una mayor inflación. Por eso es que es tan importante ver qué es lo que espera el mercado y el conjunto de los analistas, tanto para la inflación como para los mercados en general. Y en el caso de Alemania, vemos que se rompe el nivel de inflación esperada del 1%. A continuación, como les comentaba, la inflación no necesariamente es algo negativo. De hecho, hay un determinado nivel de inflación que es positivo para la economía, y ese nivel va a depender de cada uno de los países. En lo que tiene que ver con los tipos de interés, nosotros creemos, los analistas de Santander a nivel global y nosotros, que mientras los tipos de interés estén en niveles inferiores a un 2% en lo que es el bono del Tesoro americano a 10 años, que es un poco la tasa de referencia más importante a nivel mundial, creemos que eso es positivo para los mercados financieros, específicamente para el mercado de la renta variable, pero que si supera ese nivel de 2% podría llegar a generar algunos efectos negativos en los mercados financieros. No obstante, lo que vemos es que las tasas de mercado están ajustando al alza. Entonces, como un spoiler de lo que vamos a ver más adelante, vamos a recomendar posicionarnos en la parte más corta de la curva de tasas. ¿Por qué? Porque por más de que la Fed no suba los tipos de interés, si el mercado determina que las tasas van subiendo, los bonos de mayor duración, o sea, los bonos que tienen vencimientos más largos, pueden verse afectados por el precio. Por ese motivo, en la parte de renta fija, nosotros vamos a posicionarnos más en la parte corta de la curva. Si seguimos, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con expectativas de marzo versus diciembre en algunas variables macroeconómicas fundamentales. En lo que tiene que ver con el crecimiento, vemos un crecimiento esperado de la economía americana en marzo de 2021 de 6.5% para este año, cuando antes se esperaba un crecimiento cercano, o sea, levemente superior al 4%, lo cual es un dato muy positivo, digamos. Se cree que la economía americana va a tener un año realmente excelente en términos reales. Y en lo que tiene que ver con el desempleo, también las expectativas han mejorado desde diciembre del año pasado. La inflación, como contracara, la expectativa de inflación es un poco más alta de lo que se esperaba en diciembre de 2020, pero también está vinculado con esta reactivación económica. Como hablábamos anteriormente, una mayor demanda, mayor producción, también en determinada medida genera más inflación. Y lo que tiene que ver con la fund rate, si bien la perspectiva, o sea, si bien la fund rate está en niveles de 0 y Powell indica que la va a mantener en el rango entre 0 y 0,25 hasta por lo menos 2023, vemos que el mercado está descontando una tasa superior. Por eso vemos que la tasa 2023 está en niveles de 1,1. Eso quiere decir, eso digamos, es la expectativa que tiene el mercado de la Federal Fund Rate, más allá de que el mensaje es bastante claro de que no se va a subir las tasas hasta el 2024. Si seguimos, acá vemos un poco lo que les comentaba previamente, que en el discurso de agosto 2020, Powell anunció que hasta 2023 no tenía pensado subir las tasas. No obstante, el mercado actualmente está cotizando que espera que en septiembre de 2022 ya sea la primera tasa, la primera suba de tasa. Como decíamos, las expectativas también importan mucho, y habría que terminar viendo, digamos, si el hecho de que suban las tasas de mercado no termina condicionando a que la Fed suba las tasas antes, aunque a priori parecería que no. También tiene que ver con la política flexible que está tomando la Fed en términos de inflación y también a nivel macroeconómico.
Si seguimos, acá vamos a ver en este gráfico los distintos puntos que vemos representan a los miembros del Comité de la Reserva Federal y las expectativas que tienen de cuándo va a subir la tasa. Para empezar desde la última parte del gráfico, vemos que en el largo plazo hay consenso que las tasas van a subir. La pregunta no es si van a subir o no, sino de repente es cuándo va a ser. Desde ese punto de vista, el consenso es que va a ser posiblemente en 2024, aunque hay algunos analistas, miembros del comité, que creen que podría llegar a ser sobre fines de 2022 o sobre el 2023. Como vemos, son una clara minoría. Ahora vamos a movernos a la siguiente, y es muy interesante detenernos en esta slide que nos muestra los sectores que han liderado el crecimiento económico. Si vemos el gráfico de la izquierda, en 2020 el sector que lideró el crecimiento económico fue la tecnología. En parte estábamos todos encerrados en nuestras casas y lo que consumíamos era tecnología, y eso también generaba el apetito por invertir en el mercado desde el punto de vista financiero. Digamos, no podíamos salir, los sectores más cíclicos, turismo, industriales, con empresas paradas, no tendrían mucho sentido. El segundo sector que lideró el crecimiento fue el farmacéutico. Estábamos todos expectantes de invertir en la empresa, en la farmacéutica que llegara primero a la vacuna, o en fondos que fueran hacia eso. Después el sector financiero tuvo un performance negativo, y como todos sabemos, la energía fue el sector más afectado. En 2021 se revirtió esta situación y vemos que la energía es el sector que viene liderando el crecimiento, seguido por los bancos, que dicho sea de paso, a diferencia de otras crisis, como la crisis del 2008, que los bancos fueron parte del problema, en esta crisis los bancos están siendo parte clara de la solución, y son uno de los sectores que están teniendo muy buen performance en este año. Después las farmacéuticas, y por último la tecnología. Y creemos que esto es un gráfico muy importante porque está habiendo cierta rotación cíclica. Ahora, ¿esto quiere decir que vemos que la tecnología no es una buena inversión para 2021? Definitivamente no. Creemos que hay muchas oportunidades en la tecnología, pero en algunos sectores. Si seguimos, un poco estas portadas de The Economist, que siempre son con caricaturas y muy graciosas, vemos en la de la izquierda como que estamos volviendo a bouncing back, o sea, volviendo a reactivar la economía, y en parte con eso estamos viendo una rotación hacia los sectores más de economía real, y a la vez estamos viendo que las empresas más grandes, tecnológicas, que esto lo vamos a ver más adelante en la presentación en detalle, están con valuaciones relativamente caras, y creemos que hay que buscar oportunidades en otros sectores. Si seguimos, vamos a ver que en lo que tiene que ver con las temáticas de inversión, creemos que tienen más oportunidades respecto a lo que es el sector growth más tradicional. En ese sentido, que lo vamos a ver más en detalle, vamos a priorizar sectores que tengan que ver con la innovación, con inversiones sostenibles, con inteligencia artificial, y creemos que esos son los sectores que van a liderar el crecimiento desde el punto de vista tecnológico. Ahora vamos a seguir con actualizaciones de mercado. Le doy la palabra a Andreina Rux. Bueno, muchas gracias, Gastón. La idea sí es hacer una breve actualización de lo que son los mercados. Primero me gustaría repasar un poco, a ver si pasa la slide. Ahí va. André, un poco, yo no te escucho, ¿sí? Por las dudas. No sé si soy yo. Juan, ¿vos la escuchás? Por las dudas. Sí, la escucho perfecto. Bien. Sí. Bien, sigo entonces. Bueno, la idea primero es repasar un poco la rentabilidad de las distintas clases de activos que veíamos el año pasado. En la misma charla que tuvimos sobre fines de año mostrábamos esta slide, y me parece que está bueno traerla a colación ahora para hacer un poco un paralelismo con lo que estamos viviendo en este primer trimestre.
El año pasado veíamos el oro, que estaba cerrando cercano a 21% en el acumulado del año. Esta información era prácticamente a fines de cierre de diciembre, y básicamente había sido un activo, como activo refugio que se había valorizado mucho, llegando a niveles de 2000, 2000 y poco. Básicamente los capitales afluyeron hacia ese activo como una especie de refugio por la alta volatilidad que vimos el año pasado, dada la crisis sanitaria y obviamente producto de la crisis económica que se generó. En el otro extremo veíamos el petróleo en niveles súper bajos, como bien decía Gastón, llegó a cotizar en niveles negativos, bajísimos. Sobre el final del año, cuando empezamos a ver cierta recuperación en la economía, con la llegada de las vacunas, las expectativas y sobre todo también por el lado de la demanda empezó a haber cierta reactivación, entonces eso generó que termine un poco mejor el número del acumulado del año y terminó en menos 25. Después veíamos la renta variable, que son las barritas en rojo. Acá podemos ver las distintas regiones, Estados Unidos y Asia liderando lo que es el crecimiento en renta variable, Europa y Latam más rezagados, también un poco vinculado a la composición sectorial que tienen las distintas regiones. Obviamente la parte de sectores más growth y más vinculados a la tecnología fue lo que performó un poco mejor, entonces de alguna manera esto se ve reflejado en las distintas regiones. Después en el medio tenemos lo que es la renta fija, que también veíamos un comportamiento distinto en lo que es investment grade versus high yield o mercados emergentes, y también un poco dado por la baja de tasas de la Reserva Federal, que de alguna manera afecta las valuaciones hacia arriba, digamos, baja la tasa, suben los precios, y de alguna manera la renta fija de mayor calidad se vio más beneficiada que la de peor calidad, y sobre todo también por la composición a nivel de duración. En general la renta fija investment grade los índices suelen estar más largos en duración que lo que es, por ejemplo, la renta fija de peor calidad crediticia, como es high yield, por lo cual se vio más afectada. Esta misma situación la podemos analizar ahora en este periodo de lo que va del año, en este primer trimestre, y vemos una situación bastante opuesta a la que veíamos al cierre del año pasado, en el sentido de que está liderando el petróleo como principal activo, cerca de un 24% ya lleva acumulado, estos son datos al 31 de marzo. Y bueno, la razón es justamente esa, ¿no? La reactivación de la economía, producto de una mayor demanda, producto de que la crisis sanitaria estamos empezando a ver luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera, y eso genera la reactivación de la demanda y de todos los sectores más cíclicos. El oro tuvo su corrección, está en menos 10%, de alguna manera la volatilidad también se atenuó. El año pasado llegamos a ver el índice de volatilidad en niveles cercanos al 80, y ahora estamos en niveles entre 15 y 20 puntos, entonces de alguna manera la volatilidad se atenuó, y eso también llevó a que el oro pierda un poco o corrija un poco versus los niveles que venía teniendo. De todas maneras, nosotros en el oro vemos otro tipo de características, como ser que es un activo diversificador en los portafolios. Vemos también que frente a un aumento de la inflación, el oro protege contra ese aumento, porque de alguna manera otros activos pierden un poco, pierden poder adquisitivo, entonces el oro toma valor relativo frente a esos otros activos. Entonces, más allá de esta corrección, si pensamos más en el largo plazo y en las expectativas de inflación y la inflación que realmente podemos empezar a ver, creemos que el oro va a mantenerse en estos niveles e incluso recuperar el nivel actual, que está en torno de 1.730 y poco. Lo que es la renta variable, bueno, Estados Unidos y Asia siguieron con el mismo nivel que venían creciendo. La renta variable europea sí hizo cierto catch-up versus lo que venía el año pasado, que venía bastante más rezagado, y en renta variable latinoamericana, ahí sí vemos que todavía hay bastante por recuperar, todavía sigue en niveles por debajo de los niveles prepandemia. Vemos que en la renta fija pasa algo también opuesto a lo que veíamos antes. Cuando veíamos que de repente investment grade era lo que había estado más positivo, bueno, ahora vemos que si bien la renta fija en general fue afectada por el empinamiento de la curva, vemos que high yield es lo que está un poquito más por encima, porque es donde hay todavía posibilidad en lo que es la compresión de spreads, y a su vez por el tema de la duración, que es un índice que tiene duraciones más cortas,
entonces esto de alguna manera beneficia o afecta menos ante la suba de tasas lo que son las valuaciones. A nivel sectorial, bueno, un poco, primero hablando de Estados Unidos y reenganchando un poco con lo que comentaba Gastón, la realidad es que esos sectores más cíclicos son los que se han recuperado más en esta primera parte del año, que si miramos este mismo gráfico también el año pasado, veíamos que era al revés, que la tecnología venía liderando. Bueno, ahora sectores como energías, financieras, industriales, real estate, materiales, han repuntado justamente por esta recuperación económica que estamos viendo. De todos modos, la tecnología es un sector que también viene creciendo a un ritmo más lento, porque de alguna manera había tenido un incremento importantísimo el año pasado, producto de una situación que todos vivimos, pero bueno, los sectores cíclicos son los que vienen más a la cabeza en lo que es la recuperación del año. Lo mismo si miramos Europa. En Europa, más allá de los sectores cíclicos, también la tecnología repuntó de alguna manera, porque Europa venía como región más rezagada en general, pero vemos que todos los sectores han tenido una muy buena performance. Y cuando miramos un poco estas 4 gráficas que les mostré, tanto la parte de clase de activos como la parte más sectorial y a nivel de región, quiero destacar que la importancia de que uno esté diversificado siempre con su portafolio, porque nadie esperaba lo que pasó en el 2020, fue algo totalmente atípico, que nadie podía prever, pero bueno, pasó y la recuperación fue súper rápida y cambiamos rápidamente de entorno. En el 2020 todos estábamos conectados a la tecnología y bueno, después la tecnología corrigió y estamos todos ahora más enfocados hacia una recuperación cíclica, donde otro tipo de sectores están tomando valor. Entonces, más allá de apuestas tácticas que uno puede hacer frente a, como ahora de repente podría ser posicionarse en esos sectores más cíclicos que se espera que repunten un poco más, como pueden ser los financieros o consumo discrecional o energía o industriales, sí está bueno siempre tener esa diversificación a nivel de clases de activos, de regiones, de sectores, para poder afrontar cualquier contexto económico. Yendo un poco a cómo se han comportado las bolsas, bueno, esto lo veíamos en los primeros gráficos, tanto Europa como Estados Unidos y Asia. Este es el gráfico, digamos, a la izquierda ven en year to date, o sea, en lo que va del año, vienen con los niveles, digamos, manteniendo la misma senda de crecimiento que veíamos, Europa recuperando versus el año pasado, si miramos lo que había sido la caída, pero los que sí todavía, la región que sí sigue más rezagada es la TAM, y esto básicamente es producto de que les está costando más salir de esa crisis económica, también tienen menos potencial de acción en cuanto a las políticas que puede hacer el gobierno, entonces le está costando un poco más la recuperación. Si lo miramos por el lado de la oportunidad, también es donde hay más potencial de una mejora también. En cuanto a lo que son las valoraciones, vemos que si bien estamos en máximos, no, si bien estamos muy por encima del promedio en las distintas regiones, el promedio es esta barrita que ven acá, negrita, y digamos la barra gris es el rango mínimo y máximo en los últimos 15 años. Si bien estamos muy por encima del promedio, no estamos en los niveles máximos en los que nos encontrábamos, por ejemplo, el año pasado, sobre fines de año, cuando mostrábamos un gráfico similar, estamos un poco por debajo. Esto no significa que las bolsas hayan caído, porque nada más lejos, sin ir más lejos, el Standard & Poor's, por ejemplo, alcanzó los 4.000 puntos. Entonces digo, no es que las bolsas estén cayendo, sino que viene sobre todo por el lado de las ganancias, de los earnings, que está afectando a que el múltiplo esté un poco por debajo. De vuelta, retomando un poco el tema del Standard & Poor's, si nosotros vemos la ponderación que tienen las principales 10 compañías, es de un 27%, y estas son las compañías justamente que están más caras, por decirlo de alguna manera, o que tienen mayor peso en este price to earnings y que lo tienen un poco más para arriba. Si nosotros depuramos el múltiplo de ese 27%, incluso está más por debajo que este 22-23% que estamos viendo acá. Bueno, como les comentábamos, la parte de los múltiplos está muy afectada por la estimación de ganancias. Las estimaciones de ganancias se están revisando al alza. Recientemente tuvimos publicación de resultados
digamos, del primer trimestre, se arrancó por las financieras, bancos como JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, reportando resultados positivos, y realmente se espera que no solo el sector financiero, sino también otros sectores como consumo discrecional o materiales también tengan sus buenos reportes. Otros sectores cíclicos también, pero un poco menos de lo esperado versus las financieras o materiales. Eso para Estados Unidos. Para Europa también se esperan buenas estimaciones, aunque un poco por debajo de lo que es Estados Unidos, porque también la reapertura a la economía está siendo un poco más lenta de lo que está haciendo en Estados Unidos. A ver, un poco también retomando el tema de las tasas bajas y las bolsas. Las tasas bajas obviamente que siguen favoreciendo a las bolsas, pero de alguna manera esto se va a ver un poco más atenuado, a los múltiplos, ¿no? Se va a ver un poco más atenuado por el aumento de las ganancias. Es decir, a medida que las earnings suban, estos múltiplos se van a ir moderando. Yendo un poco a lo que es la prima por invertir en renta variable, esta prima, este premio por invertir en la bolsa se está comprimiendo de alguna manera y está muy afectado por lo que es la suba de los tesoros y el empeñamiento de la curva. Veíamos hoy que tanto la tasa de 5 años, como de 10 años, como de 30 años, todas están pegando la vuelta hacia arriba, o sea, se está empinando esa curva, y de alguna manera esto le quita un poco de valor relativo a lo que es el earnings yield, o sea, lo que es la prima por invertir en renta variable. En cuanto a renta fija, vemos que en el segmento de investment grade, los spreads están en niveles súper bajos, o sea, muy por debajo de lo que es el promedio. Muy por debajo de lo que es el promedio. Entonces también es donde vemos que hay menor posibilidad de compresión de esos spreads, y por otro lado es donde hay menos oportunidad entonces de generar un poco más de rentabilidad. Lo mismo si vemos en el gráfico de la derecha, obviamente lo que son menores duraciones, se ven, digamos, en periodos donde la curva se empina, como es el actual. Cuando estamos posicionados en duraciones más bajas, es donde tenemos más potencial de generar rentabilidad por el lado de la evaluación. Lo mismo si nos vamos hacia el crédito, hacia las calificaciones crediticias más bajas, es donde hay más posibilidad de generar un spread. De todas maneras, de vuelta, como estamos en un segmento de investment grade donde los spreads ya están en niveles súper bajos, es donde vemos menos posibilidad de una compresión de los spreads. En cuanto a high yield, la situación es distinta. En general, high yield es un índice que está más posicionado en duraciones cortas, y por ese lado vemos que hay más posibilidades de generar valor en términos de rentabilidad. Preferimos las calificaciones crediticias de los escalones más altos, lo que es high yield, W, W+, porque creemos que de alguna manera estamos más lejos de esa posibilidad de default. En estos niveles de W, las probabilidades de default, según si las duraciones van de 1 a 10 años, pueden andar entre 0,5 y 10%, pero si nos vamos a calificaciones crediticias más bajas, como es el CCC, ese número cambia bastante y puede llegar entre un 20 y un 50% la probabilidad de default. Por eso es muy importante, cuando estamos posicionados en high yield, tratar de estar dentro de las mejores calidades crediticias, y que además tenemos la posibilidad, este gráfico de la izquierda lo que muestra de alguna manera es en billones de dólares la cantidad de deuda que de alguna manera mejoró en esa categoría, en ese escalón crediticio, en lo que se llama Rising Stars, o sea, pasa de la mejor categoría dentro de high yield a la peor categoría de investment grade, pero de alguna manera sube de categoría en lo que es la renta fija. Entonces creemos que estando en estos escalones de W+, W-, nos beneficiamos del spread de high yield, pero a su vez con la posibilidad de tener un upgrade en lo que es la calidad crediticia. En renta corporativa emergente, renta fija corporativa emergente, también vemos oportunidades, porque de alguna manera las duraciones son parecidas a la de high yield, pero con un spread también interesante. Acá obviamente que hablamos de renta corporativa emergente, la soberana tiene duraciones más largas, y no lo vemos tan oportuno por el lado justamente de la duración y lo que es el riesgo de tasa de interés y el impacto
en las valuaciones frente a un empinamiento de la curva. Si vamos al gráfico de la derecha, vemos que la mayor parte de la rentabilidad total de la renta fija corporativa emergente se da por ese exceso de retorno, digamos, por ese spread, digamos, sobre la tasa libre de riesgo, que es la tasa de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, vemos que todavía hay posibilidad de generar retorno por ese lado, por la compresión de esos spreads. Yendo a lo que es el oro como activo alternativo, que algo mencionábamos hoy, simplemente para mostrar lo que son las estimaciones a futuro, en un escenario más pesimista o un escenario optimista o incluso un escenario promedio, pero aún en el escenario pesimista vemos que el oro se mantiene en niveles actuales, o sea, si bien tuvo esta corrección acá, digamos desde alcanzar esos máximos en los 2000, 2000 y poco, vemos que la idea es que se mantenga en niveles similares a los actuales, con un escenario muy pesimista, y sino incluso que tenga su crecimiento en valuación en lo que es en un escenario más optimista. Y esto es un poco de lo que mencionábamos hoy, más allá de que el oro, quizás si la volatilidad sigue en niveles bajos, pierda como ese atractivo por el lado de operar como refugio, de alguna manera el oro también opera contra cobertura contra la inflación, es decir, si esperamos tasas de inflación muy altas, el oro, otros activos pierden poder adquisitivo, entonces pierden valor relativo y el oro toma su protagonismo. Si bien todavía digamos, las tasas nominales han aumentado bastante, pero más por el lado de las expectativas, es decir, todavía la inflación no aumentó tanto como para que la tasa real sea baja, creemos que de alguna manera la inflación está por venir y el oro va a ganar su atractivo. Ahora yendo un poco más, y como para terminar también esta parte, a lo que es Uruguay y ver un poco los aspectos del mercado local, la curva de letras de regulación monetaria, vemos que ahí la curva, digamos, la verde fuerte es la curva actual, y este verde un poquito más claro es lo que veíamos a principio de año. A principio de año veíamos que todavía en la tasa del año, que estaba en el 7-14%, había cierto margen para cubrirnos de la inflación si la inflación entraba en rango meta. La realidad es que ahora hasta la tasa del año está en 6,5, es decir, así la inflación entrara en rango meta, no se estima que vaya a estar mucho más abajo de un 7%. Entonces, de alguna manera, si miramos las tasas nominales en pesos versus lo que serían tasas reales en UI, estamos un poco más positivos en lo que es la tasa real en UI, porque de alguna manera nos cubre 100% de la inflación con un pequeño plus, que es esa tasa real. Esta semana cortó justamente la tasa al 2026 en UI en 0,47, igualita a lo que había cortado en las últimas instancias anteriores, por lo cual la vemos bastante flat en ese sentido y como una oportunidad para lograr una mejor cobertura frente a la inflación. La inflación hoy interanual, a lo que cerró marzo, digamos, del 2021, está en 8,34, y lo que vemos acá es que está muy, si bien los analistas esperan que se encauce dentro del rango meta, la clave está en que en este dato de 8,34 todavía estamos tomando el mes de abril del 2020, que fue donde tuvimos un pico más alto de tipo de cambio. Fue cuando se vino la pandemia y obviamente se valorizó mucho el dólar, depreciándose el resto de las monedas, y este dato todavía está entrando en lo que es el dato interanual a marzo 2021. Cuando este dato salga, digamos, del cálculo interanual, seguramente empecemos a normalizar un poco y a ver datos más normales de inflación o versus lo que estábamos esperando. Otro punto que quería resaltar acá es, digamos, después del pico grande que tuvimos en marzo del año pasado, con algún movimiento en el medio, se había estabilizado bastante la cotización del dólar, y ahora hace poco vivimos otro pequeño piquito de crecimiento, digamos, de apreciación del dólar y de apreciación del peso, que básicamente estuvo muy vinculado a lo que fue el empinamiento de la curva de tesoro, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, obviamente genera un atractivo, una apreciación del dólar y una depreciación del peso.
De todos modos, el Banco Central intervino en el mercado de cambios, vendiendo a futuro, que no intervenía desde el año pasado por mayo, fue las últimas intervenciones, y a su vez notificó que ya no aceptaba más la integración de letras de regulación monetaria en dólares, como sí venía siendo hasta el momento. Entonces, de alguna manera, el hecho de que los dólares pasen por el mercado de cambios también genera cierta resistencia o limita un poco esa presión al alza que veníamos teniendo. Las estimaciones para el cierre andan en torno de 45,5 a diciembre de 2021 y 46 para los próximos 12 meses, según las encuestas de expectativas que hace el Banco Central. Y por último, lo que es la parte del mercado local en dólares. Veíamos también a principio de año una curva que estaba más abajo, ahora con el empinamiento de la curva también subió lo que es la curva de bonos del Tesoro, de bonos de Uruguay en dólares. Tuvimos cierto movimiento de la curva, cierto corrimiento de la curva hacia arriba. De todos modos, si pensamos en lo que es el riesgo país versus Estados Unidos, estamos en niveles súper bajos. Esta es un poco la historia para que vean desde el 2010. Ya estamos más allá del crecimiento que tuvimos acá por la pandemia, como tuvieron todos los mercados y sobre todo los emergentes, estamos en niveles súper bajos de riesgo país, en torno de 100 y poco puntos básicos, utilizando el IRU-BEPSA, que es el índice de riesgo país que utiliza BEPSA. Y después en lo que es la parte si vamos al spread en puntual que tenemos en el Treasury a 10 años versus el bono el 2031, que es nuestro bono de referencia de 10 años, vemos que el spread son 67 puntos básicos, o sea, es súper bajo, y en el bono más largo a 30 años es 127 puntos básicos. Entonces, realmente estamos en niveles muy bajos de spread versus la curva americana. Y bueno, ahora sí los dejo con Juan, que les va a contar un poco sobre las ideas de inversión y qué vemos para este 2021. Clarísimo ambos, la verdad que un espectáculo. Me quedo con la idea de que hace un año estábamos complicados porque no sabíamos qué iba a pasar. Hoy de vuelta es un escenario difícil para decidir inversión, pero por otra causa. Las valuaciones son caras en algunos países o algunos sectores, las tasas están históricamente bajas, y por lo tanto una economía que está creciendo a un ritmo muy acelerado, con una referencia que no sirve mucho, se vuelve complicado, ¿no?, elegir, y más que nunca ser estratégico y táctico. Vamos a ver qué va a pagar los frutos. El primer cuadro, lo que quiero mostrarles son los temas que estamos abordando como área de inversión, ¿no? No solo nosotros en Uruguay, sino a través de nuestro corporativo y en lo que estamos muy alineados. El primer tema importante que tenemos es la recuperación. Las economías están creciendo y mientras se mantenga este ritmo de crecimiento, vamos a estar apostando a esas economías que salgan más rápido de la crisis. Con un asterisco: es importante también estar tácticos y defensivos en el caso de que el crecimiento sea demasiado alto, la inflación sea demasiado alta y los bancos centrales puedan ser contractivos. Por lo tanto, estamos sobreponderando renta variable, pero observando ciertos riesgos que pueden estar en el horizonte. El segundo tema que estamos viendo es el tema de los tipos de interés congelados en cero, mínimos históricos. Hoy en día lo que es corto plazo sigue rindiendo prácticamente cero y lo que no tiene riesgo creció rinde muy poco. Entonces, para los clientes conservadores es un desafío enorme. Hay, como dijo Andreina, espacios en lo que es renta fija corporativa, en el mundo de high yield, en emergentes y sobre todo en la gestión activa, en aquellas estrategias que puedan explotar de alguna manera las correcciones de la curva, los arbitrajes, jugar con duration, jugar con términos relativos y con las distintas regiones en general, para poder obtener ese yield que cada vez es más escaso y que por lo tanto la otra parte del retorno absoluto, que es la ganancia de capital, se vuelve un poco más relevante.
El tercer tema que tenemos como tópico de inversión son los estímulos y de alguna manera, otra cosa que vamos a mencionar es el lugar en el ciclo en el que estamos. La economía está en la parte de recuperación temprana, donde vamos a ver algunos aumentos de inflación que pueden ser sanos, como dijo Gastón, pero que también generan un poco de riesgo. Y por lo tanto, uno de los temas que estamos atentos es a invertir en los activos que en un contexto de inflación creciente lo hacen mejor. En ese caso, renta corporativa y emergente, por la desvalorización que puede tener el dólar eventualmente y porque los colchones que mencionaba Andreina efectivamente. Y por otro lado, los activos que tengan protección de inflación, más allá de que han tenido un momento, está protegido contra la inflación, parece siempre una acción conservadora inteligente. El cuarto punto que vamos a mencionar es justamente la rotación cíclica que mencionaba Gastón. Después del auge de lo que fue tecnología y salud en un segundo lugar, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con stay at home, ¿no? Quédense en casa, que de hecho hoy estamos todos de nuestra casa. El próximo tema a nivel global es back to work, ¿no? Volver a las oficinas, volver a la vida normal. Lo que mencionaba Gastón de lo que estamos viendo de actividad y de la importancia del avance de vacunación. En ese sentido, lo que es procíclico, ¿no? Y lo que había quedado un poco atrasado en la recuperación del 2020, tiene valor, y en ese sentido, más allá de que la discusión value growth ya quedó un poquito atrás, ya pasó el momento de sobreponderar value de manera excesiva. En este momento se sugiere foco en los ganadores en una eventual vuelta a la recuperación. Ahí vemos que Europa está rezagado, mencionábamos América Latina también como otro rezagado, aunque el caso de América Latina está más sujeto a resolver los problemas de pandemia que no están tan evolucionados como en Europa y en Asia. El quinto punto que mencionamos y que tenemos fuerte es todo lo que tiene que ver innovación y disrupción. Que esto, por un lado, trae problemas para las compañías con status quo ya ganado, nadie tiene futuro asegurado, y vemos que nuevas compañías que hace ya un año o un par de años prácticamente no existían, estar en los titulares y en los capilares de la bolsa. Vemos que en las FANGs no estamos en contra de ninguna de ellas, pero sentimos que puede estar un poco desgastada esa historia en cuanto a la valoración que tienen esas compañías y lo que mencionaba Andreina de la concentración que tiene el índice en estos ganadores y lucen un poco caras, pero en el mundo de tecnología está lleno de oportunidades y bueno, ahí es donde los conceptos de fondos temáticos y future wealth, que voy a abordar un poquitito más arriba, se vuelven más relevantes. La sexta idea de inversión que estamos manejando y teniendo es sostenibilidad, que ya nos han escuchado repetir como disco duro, como disco rayado, pero no por eso deja de ser importante. Acá hay dos temas. Uno, el factor sostenible como factor que puede estar en sí explicando resultado de inversión y que eso mismo puede estar caro, sobrevaluado o subvaluado, pero por otro lado el impacto que tienen las inversiones y el idioma común que se habla, donde hay muchas escalas de ser responsable, ¿no? El otro día hablamos del ejemplo de que uno puede estar invirtiendo en una petrolera y ser responsable si lo que está haciendo es hacer un mayor uso y más ecológico y más responsable de los recursos y limitando fugas y demás. No es tan fácil invertir responsablemente como decir, no invierto en petroleras, invierto en molinos de viento. Todo este enfoque nosotros lo estamos abordando de manera prioritaria. Y penúltimo es el séptimo punto y el penúltimo. Y perdón, Juan, se te cortó un segundo, Es pero... la exposición a Asia y China.
Sí, gracias. Es la exposición a Asia y a China en particular. No podemos desconocer lo importante de la recuperación y cómo va tomando su lugar de liderazgo a nivel global, y todo lo que desparrama en la región. Además, una región que se caracteriza por la innovación y la tecnología. Por lo tanto, prestar más atención a China y en ese acortamiento que tiene que hacer sobre la subponderación que tiene a nivel global en las bolsas. Hoy China, a pesar de ser la segunda economía global, su bolsa y sus acciones y sus bonos no pesan tanto y ese en sí puede ser un fenómeno a tomar en cuenta. Finalmente, el octavo y último punto, la última idea, es la gestión activa, que esto, más que una idea del momento, es nuestro lema, pero en este contexto de tanta dispersión, de tanta volatilidad y de los tipos de amenaza que hay en el futuro, que es aumento de tasa, dificultad de rotación de monedas y demás, ser flexible y poder aprovechar las oportunidades micro que brinda el mercado, pero de una manera profesional y segura, se vuelve muy importante. Voy a hacer un zoom en uno de los temas que hablamos en las próximas 3 láminas, y ese concepto de Future Wealth, que así es como estamos gestionando nuestra oferta de fondos de inversión a nivel corporativo, ¿no? Y se aterriza en Uruguay. De hecho, tan importante es esta temática que Santander lanzó un fondo que se llama Future Wealth, que justamente es un fondo que tiene estos 3 pilares en la gestión. Pero más allá de esa estrategia en particular, hoy todas las discusiones en los foros de fondos de inversión y de economía van por el lado de buscar oportunidades en estos 3 pilares. Future of Society, Future of the Planet and Future of Technology. En definitiva, Future of Society tiene que ver con todos los cambios demográficos, tanto el envejecimiento de población como el cambio cultural con los millennials y distintas formas de consumo, el desarrollo de una clase media en Asia que va a cambiar los hábitos de consumo, y todo lo que tiene que ver con innovación del bienestar, desde lo que es alimentación y tecnología de la salud hasta lo que es de la vida. En lo que es Future of the Planet, es bastante intuitivo también las temáticas que se tratan en este concepto. Básicamente, Future of the Planet, lo que vemos es todo lo que tiene que ver relacionado con escasez, con cambio climático y con el mejor uso de los recursos y el impacto con el medio ambiente. Utilizar de manera inteligente los recursos para no consumir el planeta, que tenemos casos de todo tipo y color, entonces que nuestras inversiones hablen por nosotros y de alguna manera premiar todas esas compañías que de alguna manera están abordando los grandes problemas que tenemos como sociedad en el ámbito global. Finalmente, y no menos relevante y que engloba un poco todo, es el concepto de Future Technology, la tecnología del futuro. Muchos ya vimos lo que es la tecnología del futuro hoy, ¿no? Y cómo los grandes disruptores han salido en los titulares. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, robótica, 5G, Internet of the Things, y fintech, comercio electrónico y ciberseguridad como la otra cara de todo esto, se vuelve muy relevante y es donde estamos poniendo foco para traer ideas nuevas, puntuales y sectoriales. Ahora, dicho y donde ponemos el foco, un poco lo que empecé diciendo, el futuro es cierto y complicado, ¿no? Y nosotros siempre tenemos que tomarnos unos minutos para hablar de los pilares de inversión, que pueden sonar aburridos y repetidos, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Para nosotros y de Santander, como decimos, siempre la diversificación juega un rol importante, ¿no? Para poder hacer todo este trabajo de identificar las compañías, las valoraciones, los bonos, los diferenciales y demás, se necesita realmente un equipo de súper profesionales que puedan dar ese servicio eficiente. Uno puede aspirar a hacerlo por uno mismo, pero la experiencia muestra que en el mediano y corto plazo eso termina saliendo mal. Lo que nosotros sugerimos
Entonces, para evitar los casos extremos, ¿no? y los peores resultados, diversificar, como la lámina que estaba poniendo Andreina, en el que ya hemos mostrado un montón de veces, pero para el caso del año 2020 no es excepción, el tener un portafolio diversificado que está representado por el cubo negro en este gráfico, nos asegura nunca estar en el peor escenario y nunca estar en el peor escenario, siempre estar en el medio, pero cuando agregamos muchos escenarios que no fueron tan malos y los sumamos a los que no fueron tan buenos, el resultado termina rankeando muy alto, ¿no? Entonces, lo importante de evitar los peores escenarios y no perder sigue siendo una pena en la construcción de nuestras carteras. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos para construir las carteras? Lo mismo que hacíamos antes de la crisis, pero sumando todas estas cosas. Buscamos una adecuada diversificación, ¿no? Con mucha disciplina y estar reviendo las carteras internamente con nuestros equipos globales y luego con los clientes para evitar hacer cambios de timón bruscos. Y vaya si Tortuga y Liebre pagó dividendos en marzo y abril del año pasado, cuando el cuerpo de repente lo que nos pedía era vender todo y esperar a que se tranquilice la cosa, y bueno, cuando identifique el piso, volver a invertir. No hubo tiempo para adaptarse, la disciplina, el tener resiliencia se mostró como la estrategia ganadora, y eso construido en los tres pilares: el horizonte temporal que teníamos en el centro, que si no había cambiado, no había mérito para salir corriendo de los mercados; el perfil de inversor que se puso a prueba y que por suerte la mayoría de los clientes estaban bastante adecuados a su perfil y pudieron sortear la tormenta sin tener que hacer grandes ventas de su cartera, y por lo tanto no sufrir las pérdidas que se antojaban fáciles de dar en marzo, cuando parecía que no había piso en lo que era la caída. Y finalmente los objetivos. Obviamente que esto no es algo lineal, esto cambia a lo largo de nuestra vida, y para eso es importante el ejecutivo que esté al lado nuestro, acompañándonos en las distintas necesidades que tenemos, en las distintas etapas, de que vamos acumulando y decidiendo de repente endeudarnos para comprarnos nuestra primera casa, hasta que vamos acumulando, decidiendo los ahorros, decidiendo cómo vamos a compensar nuestro retiro, nuestra jubilación, y qué le vamos a dejar a nuestros seres queridos cuando nos toque no estar más. En resumen, nuestras 4 estrategias, por suerte, y no es por suerte en realidad, por el trabajo que venimos llevando adelante desde tiempos inmemoriales, con Valeria Ramos y Jerónimo Echeverri, luego sumándome yo al equipo y ahora con Gastón y Andreina, es la construcción de los portafolios y la cartera que de alguna manera representen una curva eficiente. Nuestro portafolio conservador es un portafolio que tiene relativa baja volatilidad y un retorno bastante aceptable. Nuestro portafolio moderado tiene también una volatilidad, hacemos un uso bastante bueno de la volatilidad con respecto al benchmark, y un retorno muy bueno. Y nuestra cartera agresiva, donde ponemos, por decir algo, toda la carne en el asador, donde hacemos las apuestas más decididas, bueno, en este perfil, haciendo uso del riesgo, el resultado que tenemos es realmente muy alto. En el medio queda en azul la bolita de lo que es el retorno en los portafolios de income, y es algo importante y que siempre me gusta mencionar. Cuando el objetivo es generar ingresos, ¿no? Generar cupones y flujos, bueno, estamos dejando siempre un poquito de retorno arriba de la mesa con respecto a lo que es una cartera que tiene foco más general y más holístico. Por lo tanto, si no necesitamos los cupones, siempre sería más aconsejable acumular. Ahora, haciendo un pequeño resumen de cada una, y voy a terminar en 3 minutos para vía a preguntas. Nuestro portafolio conservador bate el benchmark y obviamente tuvo una corrección en lo que fue
la gran corrección de mercado en marzo 2020. De todos modos, la recuperación fue muy rápida, ¿no? Nuestro portafolio está un poquito por arriba del benchmark en retorno, utilizando un poco menor de volatilidad, lo que nos da un ratio de Sharpe o una eficiencia mayor que el benchmark que nos comparamos. De todas maneras, obviamente los retornos esperados para esta cartera en este contexto es bastante bajo. Cuando nos comparamos con nuestra competencia y con el medio ambiente en el que nos movemos, podemos ver que la cartera de Santander, ¿no? En el punto verde, en el centro, está un poco por encima de la media de lo que son otros perfiles conservadores en cuanto a retorno y utilizando bastante poca volatilidad. Por lo tanto, si vemos las estrategias que están utilizando nuestros competidores y la comparamos con nosotros, podemos decir en mitad de tabla ganadora, utilizando bien el poco riesgo que queremos asumir para esta cartera para generar retorno. El portafolio moderado, la historia es distinta. Acá buscamos ganarle por un poco más al benchmark, ¿no? Y es algo que obtenemos, pero también usando menor volatilidad, ¿no? Pero ya utilizando apuestas más tácticas y en algún punto exponiéndonos a pérdidas o a corredores temporales un poco mayores. También obtenemos mejores retornos utilizando menor volatilidad, con lo que nos da un rato de eficiencia del riesgo, de la utilización de riesgo muy bueno, ¿no? Tener un Sharpe de 1,30. Cuando vemos el mercado, ¿no? Y vemos dónde nos posicionamos, bueno, acá nos volvemos realmente destacados y nuestro portafolio con respecto a lo que a nuestros peers, ¿no? A nuestros pares, a nuestros colegas en América Latina, se posiciona bastante alto en el eje y bastante a la izquierda, lo que quiere decir que obtiene un retorno muy significativo, bastante por encima de la media, ¿no? Y utilizando o plasmando muy poco riesgo a cambio de ese retorno, con lo que la eficiencia del portafolio moderado que tenemos es realmente importante. Finalmente, la estrategia agresiva y donde buscamos es maximizar el retorno y de alguna manera despegarnos. El portafolio está construido con una cantidad de activos altamente decididos. Igual hacemos menor uso de la volatilidad que el benchmark, pero obtenemos unos retornos realmente muy significativos. Inclusive la peor corrección de la cartera, a pesar de ser muy agresiva, fue menor que la de benchmark, con lo que este portafolio realmente en las cifras que maneja es una maravilla, obteniendo un Sharpe de 1,32, que es una calificación muy alta para un portafolio. Cuando vamos a ver o compararnos con la competencia, estas carteras ranquean indiscutiblemente bien, ¿no? No hay ninguna cartera que domine, ¿no? Por lo menos de los peers que utilizan este servicio, que domine nuestro portafolio agresivo, ¿no? Maximizando los retornos y utilizando no el máximo de riesgo. En este portafolio no tenemos como objetivo minimizar el riesgo, sino minimizar el retorno manejando el riesgo y utilizándolo de manera adecuada, y es algo que vemos que se cumple cabalmente. Por lo que nuestros modelos de portafolio que pueden acceder, ¿no? Así como también los temáticos particulares, oferta de valor que manejamos con nuestros ejecutivos y que perfectamente lo hacer. Así que simplemente terminando y redondeando, vuelvo a lo primero, les agradecemos enormemente por su tiempo. La verdad que para nosotros acá poder transmitir estos conocimientos que creemos que son valiosos para nuestros compañeros, para nosotros y para los clientes, relevante. Así que abrimos sesión de preguntas y respuestas para que nos comenten si tienen alguna.
Buenos días, ¿será momento para salir de renta fija, soberana, corporativa, para pasar a oro o tal vez fondo Future Wealth? Muchas gracias, Dani, por la pregunta. A ver, va a depender todo siempre del perfil de una persona, ¿no? Un conservador va a tener que tener parte de renta fija soberana, allá del bajo retorno, puede servir como una proporción del portafolio. Dicho esto, como idea general, sí que nos gusta menos lo que es la renta fija soberana, lo que es corporativa de alta calidad crediticia, por los bajos retornos y por una posible expectativa de aumento de tasas, con lo que nos gusta menos y sugerimos sobreponderar. El oro es un activo que durante muchos años puede rendir negativo, pero es una suerte de seguro, y en un escenario de reflación o de inflación o de incertidumbre, el oro puede hacerlo bien, pero siempre con una parte muy pequeña de acá. Hacer una pequeña rotación de renta fija a oro no lo veo alocado ni mucho menos. Lo que es Future Wealth, claramente son las tendencias que nosotros estamos viendo. Ahora tenemos que entender que esas tendencias, los componentes son principalmente renta variable, entonces podemos acceder a él en la medida que nuestra tolerancia al riesgo lo permita, ¿no? Son ideas que tardan en plasmarse, ¿no? Que no son de corto plazo muchas veces, por más que en el último tiempo lo han sido, y que por lo tanto tenemos que tener las expectativas justas, ¿no? Donde son ideas de mediano y largo plazo y tengo que tener tolerancia a la volatilidad en esos. Después pregunta Eduardo sobre criptomonedas. Ahí sobre el tema de las criptomonedas que está tan en el tapete, las criptomonedas por ahora y todavía siguen siendo un activo digital que se negocia de manera independiente y no regulada y no centralizada. Por lo tanto, hay un montón de riesgos al respecto que no nos hacen sentir cómodos sugiriendo o negociando este tipo de activos realmente. Para empezar, la opacidad en un montón de cosas, la volatilidad que tiene y la que a veces muestran, y le sumamos además una tercer tema que es valuaciones, ¿no? Primero de determinar las valuaciones de las criptomonedas, porque no hay un mercado subyacente o un modelo que las explique. Es un factor de popularidad que hay un montón de gente hoy dispuesta a jugar o a hacer una fichita en esto, pero sus aplicaciones en la vida real y como medio de pago son realmente bastante bajas y probablemente lo sean en el futuro, y por lo tanto hay toda una tesis sobre lo que es la acumulación de riqueza, ¿no? Que es un tema, pero aquellos que tienen la esperanza puesta en que los precios se tripliquen o se cuatrupliquen como pasó en los... La verdad que en los niveles actuales parece ciencia ficción, no me animo a decir que es imposible, porque hemos visto pasar muchísimos imposibles en este último año, desde tasas negativas y el petróleo negativo hasta el boom de las valiendo menos $40 el petróleo hasta esto, pero Dicho eso, no estamos realmente de foco. ¿Qué fondos recomiendan para 5G? Bueno, tenemos una alternativa, Arturo. Eso en este tipo de charlas me gusta menos hablar de estrategias puntuales y más de lo conceptuales, pero hablando con nuestros ejecutivos te podrán asesorar sobre la estrategia que tenemos disponible para invertir en 5G. Hernán, muchas gracias, clarísimo como siempre, mil gracias Hernán. Gabriel nos pregunta opinión acerca del mercado de las monedas virtuales, creo que quedó cubierto.
Pregunta Gustavo Pravia, ¿qué opinan de Coinbase? Acá voy a dar mi visión y le voy a dar un minutito a Gastón Cirota, que es nuestro experto, pero a ver, distinto es las criptomonedas como activo en sí mismo que lo que es la tecnología blockchain y quienes trabajan con esta tecnología. Poner la plata en Bitcoin, en Ripple o en cualquiera de los pares no es algo que recomendemos como una alternativa adecuada. Sí que lo que tiene subyacente y las empresas que pueden explotar la tecnología blockchain son uno de los temas importantes a tener. En ese sentido, Coinbase hace sentido a esa historia, ¿no? Ahora, como todo, no importa solo el sentido, sino las valuaciones y juzgar sobre la evaluación de una compañía con tan poca trayectoria que está apalancada en las evaluaciones de activos que tienen tan poca trayectoria también, suena bastante arriesgado y poco metódico. Gastón, no sé si tienes un Sí. comentario sobre Coinbase. Perfecto. A ver, como comentaba Juane, en el caso de Coinbase es el exchange más grande de criptomonedas en Estados Unidos, que un poco está sobre la mesa porque hizo el IPO en el día de ayer. A ver, estamos viendo que el mercado de criptomonedas está entrando de a poco a las bolsas tradicionales, pero como comentaba Juane, todavía no es un mercado, digamos, no es un mercado regulado y las formas de entrada al mercado no tienen los controles que hoy en día tienen los bancos y las seguridades para asegurarnos que el dinero que está ahí es legítimo y demás. Por eso la visión de Santander a nivel corporativo, por el momento, es no invertir en ese tipo de activos, en lo que tiene que ver con criptomonedas específicamente. Más allá de eso, creemos que la tecnología de blockchain es una tecnología, digamos, que se sabe que es muy buena. De hecho, Santander ha utilizado el Ripple para usarlo en transferencias en Inglaterra y en España, o sea, a través de la tecnología del blockchain que utiliza el Ripple. Pero esa es un poco, digamos, la visión. En lo que tiene que ver con Coinbase en puntual, se estimaba un IPO que el precio de la acción saliera en 250, fue bastante superior a $300. En general eso tiene que ver con los IPOs que cuando es una empresa relativamente conocida muchas veces está oversubscribed, tiene mayor demanda de la esperada, pero recomendamos tener cuidado con eso porque muchas veces la curva clásica de una IPO es que el precio sube y después puede llegar a caer. Entonces, digamos, en puntual, nosotros no tenemos a través de Santander no se puede operar Coinbase y no es que, digamos, no tenemos una posición que lo recomendemos, ni mucho menos, sino que a la vez alertamos a tener cierto cuidado con las valuaciones en los IPOs en general y en particular en este mercado. No obstante, como dice Juana, hay gente Sí. que... A ver, ahí Gastón me das el pie para el caso de Sí, Facebook, que estuvo luego de su IPO y el primer boom, 2 años para recuperar el valor inicial, claro. ¿no? O sea que a veces la fiebre de los IPOs y el boom de los IPOs es un poco como la fiebre del oro del lejano oeste, ¿no? Manejarlo con cautela y a veces más allá del trading puntual, entrar y salir para ganar ese punto IPO o ese efecto IPO, solemos ver, ¿no? Y en un número alto, casi que 8 de cada 10 terminan por debajo del valor del IPO una vez que pasa ese boom o ese furor. Entonces, en el corto plazo hay que tener cuidado con ese furor de estar pensando que los IPO son el nuevo oro. Arturo nos pregunta sobre inteligencia artificial y obviamente es uno de nuestros puntos también fuertes. Tenemos una estrategia específica de inteligencia artificial. De vuelta, te invito a hablar con el asesor y marcar las alternativas que estamos teniendo en estas temáticas puntuales o en estrategias que abarcan temáticas a la vez.
Me preguntan, buenas, ¿cuáles son los costos de ingreso y salida de las tres modalidades de inversión? En análisis que he realizado con otros operadores locales están un poco altos para mi juicio. Gracias, Secano. A ver, depende de los instrumentos que se utilicen, o sea, no tenemos una única cotización porque depende si se utilizan fondos, acciones, y un montón de cosas, bien, depende lo que es la evaluación. Nuestro nos pone bastante en juicio, pero no vamos a hablar de eso ahora. Mauricio nos pregunta, gracias por la muy buena charla, consulta, el escenario inmobiliario urbano actual a la baja para Uruguay, ¿es esperable el corrimiento del sistema financiero al inmobiliario? Es un punto, Mauricio, que es súper relevante. Para nosotros el sector inmobiliario global tiene sentido y es uno de la clase de activos que en escenarios de inflación suele estar bien ponderado. Siempre vamos con la inversión inmobiliaria. Tiene un montón de leyendas urbanas, ¿no? O conocimiento de calle que están asociados, que realmente a veces suelen ser peores inversiones de las que uno piensa. ¿En qué sentido? Para empezar, los costos de transacción para entrar y para salir son altísimos, ¿no? Cuando tenemos en cuenta escribanos, comisión de inmobiliaria, impuesto de transmisión patrimonial y demás, es realmente importante. Además de los costos ocultos, ¿no? Que generalmente van por detrás, de tener que hacer mantenimiento y reformas, y pagar seguros y otro tipo de cuestiones que hacen después el asegurarse el ingreso a través de un inquilino que paga en tiempo y forma y no tener desocupación. Entonces, muchas veces hay una teoría de calle o leyenda urbana de que, no, voy al ladrillo que siempre sube y que siempre voy a ganar, y yo eso lo tomo con pinzas, y si comparamos la evolución de propiedades o del sector inmobiliario contra el mercado, que en términos relativos por tiempo, por duración y por concentración de riesgo lo podemos similar, es bastante menor en términos generales, salvo temas puntuales y muy puntuales. Entonces, va a haber una tendencia psicológica que los inversores siempre tienden bueno, a buscar apenas hay una cuestión de precios. Tampoco, y nuevamente Gastón, corregime, no hay una super corrección de precios en el mercado inmobiliario. De hecho, se mantuvo bastante resiliente. Bajaron la cantidad de operaciones en un primer momento, pero sumo que hay un poco de demanda externa y demás, no vimos un escenario como el 2002, 2003, que los precios de las propiedades estaban de repente entre un 40 y un 50% del valor que tenían previamente. Entonces, si alguien ve una oportunidad de corto plazo, es muy marginal y muy negocio a negocio, y cuando cargamos todos los costos, vuelve un poquito más complicado de tener una rentabilidad positiva. Sí, Juan, ahí agrego Pregunta una cosa más. Hernán. Sí, Gastón, por favor. Que el precio de las propiedades en Uruguay no ha variado significativamente desde niveles anteriores a la pandemia. En lo que tiene que ver con si hay o sea, si la gente está saliendo del mercado financiero para invertir en propiedades, en Uruguay el mercado de propiedades de por sí ya tiene un peso muy significativo en lo que es la riqueza de las familias uruguayas. De hecho, hay estudios que en el total de los activos es más de un 70% de la riqueza de las familias uruguayas. Nuestra recomendación siempre es la diversificación. Invertir en propiedades está bien, es bueno, pero muchas veces lo que pasa es que tenemos nuestra empresa en Uruguay, nuestra propiedad en Uruguay, nuestra casa, nuestras otras propiedades y demás, y la diversificación a través de los mercados financieros nos permite acceder a otros países. En los mercados financieros tenemos, como todos sabemos, acciones, bonos y demás,
Y también hay alternativas de invertir en lo que se llaman REITs, que es invertir en el mundo de real estate de forma diversificada en otros países, que es una forma también de acceder al mercado inmobiliario sin cifras muy elevadas, sin tener los costos de gestión en términos económicos y en tiempo que tienen las propiedades. O sea que yo creo que al fin y al cabo es un equilibrio. En Uruguay lo que puede haber bajado un poco, pero no es en Uruguay, sino es a nivel mundial, es lo que tiene que ver con alquileres de locales, porque la pandemia ha demostrado que se puede hacer mucho, digamos, a nivel remoto, entonces hay empresas que necesitan locales más chicos, digamos, esto es un poco más a nivel mundial. Pero en lo que tiene que ver con precios de compraventa, no hemos visto grandes cambios, y como siempre recomendamos la diversificación, y creemos que en el mercado financiero hay muchas oportunidades para los próximos años. Hay también un tema que no se mencionó respecto al mercado Comparto inmobiliario, que tiene que ver con la liquidez, ¿no? Obviamente que el mercado inmobiliario es un sector mucho más ilíquido, y hay un poco también lo que comentaba Gastón, ¿no? La posibilidad a veces de invertir a través de los mercados financieros. No sé, Juan, Posibilidades de invertir. Sí, la Andreina, de vehículos. pero André, se está escuchando Andreina, un poco. se ve que estás con un poquito más de conexión, pero parte de diversificación. retomo lo que venía diciendo Andreina. Básicamente es el problema. Quedó como y activos reales, pero de una manera contar con liquidez. disculpen. Comentar eso nomás. Bien, buenísimo. Lo que decía Andreina, simplemente para repasar porque se entrecortó, es la falta de liquidez que tienen muchas veces puede penalizar el precio del momento de tener que realizar Juan, y capaz que o sacaste la cámara necesitar porque no, yo liquidez. por lo menos no te estoy escuchando. Creo que es tu conexión, Andreina, pero Capaz que la mía, capaz que vamos la mía. haciendo las últimas preguntas. Nos preguntan sobre el litio y si hay vehículos. Con el litio en particular no tenemos ningún view más que lo que es, por decir de alguna manera, de cajón, y es que mucha de la tecnología nueva se apoya en las tecnologías de litio y por lo tanto se espera una demanda muy importante. Obviamente que esto no lo estamos descubriendo nosotros, sino que el mercado lo tiene muy dimensionado y por lo tanto ese pricing o esa presión de precios ya podría estar dada en el mercado. Dicho eso, existen algunas oportunidades muy puntuales en compañías o en ETFs para poder invertir en litio o en estrategias un poco más diversificadas que tienen al litio como uno de los componentes, Vale, pero no tenemos un view así específico. Agrego algo más. En el tema de litio, lo que podemos tener son fondos de empresas mineras que no se dedican, como Juan comentaba, específicamente al litio, sino a la minería de metales en general. Los metales muchas veces, si bien no se mueven todos en el mismo sentido, hay una correlación bastante grande a nivel sectorial. Entonces, si uno quisiera invertir en la minería de metales, sí hay fondos, tenemos fondos para poder hacerlo. Genial. Después nos pregunta Eduardo, activo de empresas relacionados con la fiesta de la obra pública de Biden, van a armar una cartera. A ver, esto es un tema bastante importante y lo vemos reflejado en nuestro view de apoyo a todo lo que tiene que ver con lo cíclico, ¿no? Que trato directamente en ello.
¿no? No vamos a armar una cartera específica porque es algo bastante particular. Sí que con una visión determinada podemos construir algo para alguien que nos lo pida, pero de todas maneras, no nos olvidemos de los 5 pilares que mencionaba hace poco, ¿no? A veces cuando nos vamos por las ramas, hay una parte que es los objetivos personales, el apetito de riesgo y el perfilamiento personal. Entonces, ante el view de obra pública sí que hay muchas oportunidades, ¿no? En sectores, ¿no? Y en compañía dentro de los sectores que se van a ver. Nosotros lo abordamos desde un punto más holístico y global, ¿no? Y también con las derivadas que tiene hacia el mundo, con el desparrame que tiene toda la política fiscal y el peso que tiene Estados Unidos en el mundo. Al final, todavía Estados Unidos, cuando tomamos Latinoamérica en su conjunto, desde México hasta abajo, es el principal socio comercial de la región, más allá de que China es muy importante, pero nos importa mucho también esa historia, ¿no? Esa parte de la historia, las derivadas que tiene la obra pública en Estados Unidos y los crecimientos a nivel de productividad y consumo que va a traer más adelante. Y finalmente nos saluda Diego. Muchísimas gracias, Diego, si seguís presente. Un placer, como siempre, tenerte por acá. Bueno, vamos cerrando. Les agradecemos muchísimo el tiempo a todos. Fue realmente muy lindo volver a estar con todos. Queda todo nuestro equipo atrás para ayudar y para apoyar y para transmitirnos dudas y preguntas que puedan tener. Me voy a teléfono si vino alguna duda por ahí. No, listo, ya fueron todas contestadas, así que nos vemos muy pronto. Mientras tanto, cuenten con el equipo y con nosotros para lo que vayan necesitando.